Ya estamos de vuelta con los voceros de la mañana. Continuamos en nuestro programa Voceros de la Mañana. Síganos en las redes, Facebook, Instagram y en YouTube, Los Voceros de la Mañana. Continuamos ahora y tenemos a un invitado especial y muy especial, dado los fenómenos que han ocurrido en nuestro país en este fin de semana y que continuarán ocurriendo. Lamentablemente, pues se sigue anunciando lluvia, sobre todo entrando por aquí, por la parte del Cibao Central. El ingeniero Ervin Vargas está con nosotros esta mañana, ingeniero civil y ambientalista, especialista precisamente en temas de mitigación y desastre de fenómenos atmosféricos. Ervin, para nosotros es de verdad un verdadero placer contar contigo aquí y eres un orgullo de nosotros los santiagueros, los cibaeños, porque eres de todo el Cibao, eres de Navarrete, ¿verdad, Ervin? Así es, de la serie 96, como dicen. Y aquí en Santiago, que siempre te hemos asumido como si fuera nuestro y no te vamos a dejar ir nunca más. De verdad eres un orgullo para nosotros. Y en estos momentos especiales, Ervin, donde el país se encuentra, como decíamos hace un rato, estamos de verdad de luto, nuestra bandera a media asta, pérdidas de vidas, desastres que parecieran que no había manera de controlarlo, pero sí previsiones para que algunas cosas no sucedieran. Gracias por estar aquí, Ervin. Gracias por invitarme. Yo entiendo que temas como este son de mucho interés nacional, no solamente por el presente, sino hacia el futuro. La vida está cambiando, el mundo está cambiando, el cambio climático, aquellos que no creían que era una realidad, lo están viendo, porque más como dominicanos, ver para creer. Y quienes habla ha tenido la oportunidad de ser el único ingeniero en la República Dominicana que le ha tocado investigar y dirigir las comisiones técnicas sobre los tres grandes desastres que han ocurrido en la República Dominicana, como fue la tragedia del Río Blanco en Jimaní, como fue el terremoto de Puerto Plata y como fue el desfogue del mal manejo de la presa de Tavera. Y yo entiendo que esto es un momento para educar, despolitizar, porque los males que tiene la República Dominicana, si bien es cierto de que los gobiernos presentes son los que tienen que administrar en el momento, pero tienen que administrar crisis y situaciones heredadas de ciudades que no se le ha invertido en la parte pluvial. Correcto. Y que la parte técnica, independientemente de los colores y del credo, los técnicos tenemos que jugar un rol importante, porque nosotros tenemos que realizar lo que se llama ingeniería social, de carácter social, donde todos tenemos que deponer de nuestros intereses y nosotros aportar las soluciones que los gobiernos de turno, que son los que tienen que actuar en el momento dado, entonces puedan interesar, y además también puedan hacer un plan que no solamente sea de un cuatrenio, sino que sea una responsabilidad de 40, 50 años, exacto, para así poder mitigar, porque no hay todos los recursos del mundo para poder enfrentar en el caso del sistema pluvial de la ciudad de Santo Domingo. Ingeniero, la gracia porque usted está con nosotros aquí y usted viene a aportar, porque usted viene a tratar de que nosotros y los amigos de televidentes se eduquen. Ingeniero, ¿está la República Dominicana preparado para recibir la pluviometría de 400 milímetros de agua que cayó en el día del viernes y sábado en el Gran Santo Domingo? Mira, ningún país del mundo ni ninguna ciudad del mundo está preparada para recibir esa pluviometría, pero sí a nivel de lo que somos los dominicanos. Sí estamos preparados, porque lo hemos demostrado, que hemos aunado los esfuerzos en el momento que hay que unirlo, y que 434 milímetros de lluvias, ya por encima de los 100 milímetros por hora, entendemos de que ya las ciudades colapsan. Por ejemplo, cuando yo fui secretario de Urbanismo de la ciudad de Santiago, que tuve la oportunidad, la única vez que ha existido esa secretaría importante, que dio su resultado, porque estaba para planificar y para actuar con varios equipos en conjunto. Eso es correcto. Demostré que Santiago de los Caballeros, con 75 milímetros en una hora, ya el sistema de drenaje soterrado colapsaba. Y después de ahí resulta que los alcantarillados soterrados pluviales comenzaban a
verter agua hacia las calles, porque precisamente el problema del mantenimiento de los drenajes soterrados pluviales resulta que cuando hay un cambio de pendiente, una pendiente rápida, una pendiente lenta, resulta que todos los elementos pesados se van acumulando en la parte donde hay menos pendiente, y aunque sea el mismo diámetro, no así está la misma sección. Entonces por eso es que ustedes ven que brota como si fueran volcanes horas después, y en este caso la ciudad de Santo Domingo no está preparada para recibir más de 75, más de 100 vamos a decir. Imagínese. Y lo peor aún es que Santiago tiene una facilidad, es que es una ciudad radial que tiene muchas cañadas, que tiene, a pesar de que han invadido las zonas de la cuenca donde deben de correr las correntías pluviales, no así la ciudad de Santo Domingo, donde el diseño está fundamentado mayormente en pozos filtrantes, y resulta que cada construcción que se hace deposita arena, hay tierra, y eso va tapando, y eso es insuficiente para poder absorber y poder drenar 434 milímetros, que es la precipitación máxima 24 horas que ocurre en la República Dominicana. Sí. Y eso que estamos viendo en la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, cada noviembre, porque el año pasado también la parte céntrica de la ciudad de Santo Domingo, de clase media, media alta, fue muy impactada, y eso seguirá pasando porque la ciudad de Santo Domingo no se le ha invertido en lo que es sistema de drenaje pluvial, que es una responsabilidad de los ayuntamientos. Pero en vista de que la ciudad de Santo Domingo, la alcaldía de Santiago no está de Santo Domingo está en capacidad de poder resolver, lo que hay que hacer entre todos los partidos políticos, hacer un fórum y entonces diseñar todo para que no se vea que es responsabilidad de este gobierno, porque el gobierno puede hacer lo que puede en 4 años, pero yo entiendo que un problema como ese, tan macro, seguirá impactando la economía de la capital. Imagínate tú cuánto pierde la capital en el día de hoy, cuántos galones de gasolina se van a gastar hoy innecesariamente, cómo impacta eso al medio ambiente. Así que hay que ver la parte macra, y así sucesivamente nosotros con el cambio climático vamos a ver mayor cantidad de agua en un menor tiempo, y eso significa que obras que se estaban diseñando para 100 milímetros en un día, por hora, resulta que si caen 150, ya todo lo que son los contenedores, para que ustedes entiendan, hay personas que no entienden cuál es la función del contén en una vía. El contén de una vía es un drenaje superficial que drena el agua hacia la cuenca baja, y en el caso de Santiago hemos estado muy perjudicados, porque ¿qué resulta? Que cuando hay una precipitación y hay muchos terrenos, o hay una urbanización donde existen viviendas unifamiliares, hay muchas áreas verdes, y resulta que el agua, parte del agua se queda o en las matas o se queda en el subsuelo, recarga a nivel freático. Pero en el caso, por ejemplo, del sector de Gurabo y todas esas zonas que se han diseñado edificios altos y además también urbanizaciones, resulta, yo soy calculista y diseño sistemas sanitarios, resulta que cuando uno calcula el pequeño espacio de una urbanización, usualmente da de que el agua puede salir por el contén. Ahora bien, entonces cuando esta urbanización tira el agua a la avenida principal y la otra la tira, entonces resulta que el 27 de febrero ahí tenemos resultados. Exacto. Porque hay que hacer un macroestudio para entonces obligar a los urbanizadores de que tomen en cuenta la parte macra, todos los terrenos que hay que urbanizar. Entonces ahí se diseña si se necesita un alcantarillado pluvial soterrado que pueda evitar los impactos en nuestras principales avenidas, porque cuando ustedes ven la Bartolomé Colón, cuando ustedes ven la 27 de febrero, todo eso es el resultado de una política inadecuada de control de territorio. Gracias a Dios ahora tenemos la ley de ordenamiento territorial, que eso nos ayuda mucho. Y entonces, para concluirte, de que con el cambio climático tenemos que rediseñar la ciudad, y los gobiernos también meter en Soraya, que está en el Congreso, también meter mucho más recursos, primeramente para los estudios, y segundo, lo que tiene que ver ya para la implementación de los proyectos, para comenzar a palear de los sitios más críticos a los menos críticos ya en 40 años. Ingeniero, yo me lo voy a robar a la diputada la siguiente pregunta, pero es que yo tengo que hacerle esta pregunta. Usted fue presidente del CODIA en la sesional de Santiago. Así es. Correcto. Entonces, ingeniero, el CODIA,
que es una sola institución, había advertido aproximadamente 25 años atrás, en el año 1999, de que ese desnivel y otros desniveles que hay en la 27 de febrero en la capital, había que tumbarlo. Parte y fue una comisión, no sé si usted participó o no, pero sé que tiene conocimiento de ello, que había que tumbarlo. Y la pregunta era la siguiente: usted, como entendido en la materia, ¿por qué el CODIA recomendó aquella vez que había que tumbarlo? Sí, lo penoso de esto es que el CODIA es asesor del Estado y guardián del interés público. Y resulta que desgraciadamente el CODIA habló después después que se comenzó a inclinar. Y entonces, cuando yo fui presidente de la Regional Norte, actuaba a tiempo y se lo comunicaba, en el caso mío, al gobernador de Santiago, como representante del Poder Ejecutivo. O sea, yo hacía llegar todas las recomendaciones del lugar como asesor. Y entonces resulta que el CODIA habló después que se comenzó a inclinar, cuando debió asesorar al Ejecutivo, al gobierno, sobre todo a obras públicas, exacto, de que ese sistema estructural era inadecuado. Entonces el CODIA tiene, lo que según está diciendo, el CODIA tiene responsabilidad en eso. El CODIA, como asesor del Estado, debió actuar mucho más a tiempo, antes de o en el proceso de construcción, que le haga las observaciones. Como por ejemplo, yo aquí, en el caso de Santiago, yo soy un abanderado de todas las obras gubernamentales que tiene y fui el autor de comenzar la gestión del monorriel. Nosotros en 2010 fuimos hasta Barcelona y entonces entendíamos que yo, como siempre, un técnico que siempre he estado en el momento que tengo que estar presente, yo hice unas recomendaciones sobre el monorriel de que por la carrera iba a impactar y que consideraba que el Parque Central debió quedar dentro de la ruta, porque es el parque donde se realizan todas las actividades, y además también incluir un poquito la clase media, porque hay gente que ven eso como si fuera un disidente. Nunca un técnico, cuando escribe y dice las cosas como tiene que ser, es disidente, sino a favor. Y entonces resulta que el CODIA, según sea el presidente, así actúa el CODIA. Entonces resulta que en esa época el PLD tenía mucha influencia en el CODIA, y el CODIA ahí en ese tiempo fue muy politizado, a tal grado que yo gané un premio nacional codiano del año, y para recuperar ese premio tuve que durar como 20 años para recuperarlo, porque no me lo querían entregar. ¿Cómo? Así entonces, sí. la función del CODIA es eso, facilitar al gobierno, porque muchas veces en los organismos de obras públicas y esas instituciones, muchas veces se mueven un juego de intereses, de compañías que quieren vender tecnología, y resulta que esa tecnología no es un muro de contención, era como una pantalla decorativa en donde no se tomó en cuenta los esfuerzos laterales del agua, y que por tanto ellos debieron de replicar cómo ellos corrigieron ese problema anclando. Ese anclar es meter una varilla como un tornillo hacia la roca, inyectarle concreto y entonces poder sujetar lo que son los esfuerzos laterales de la presión hidrostática del agua, y que por tanto todos esos pasos a desniveles se fueron con la misma tecnología, lo que significa que hay que revisar y comenzar a anclar todas esas pantallas, porque como ustedes vieron, ahí no falló la zapata, porque había una zapata que era independiente al muro, y además también no tenían los anclajes, y que por lo tanto... La losa fue que se fue en cuadro así totalmente. Completa. No fue que se agrietó, no fue que se fue, se desprendió completo. Por eso es que cuando todas las instituciones de carácter social siempre ponen como unas imágenes, todo el mundo agarrado de las manos, porque todo el mundo agarrado de las manos resiste malos esfuerzos, y resulta que ese trabajo ahí, no he escuchado que, y lo estoy diciendo ahora, que no es un muro de contención. Por ejemplo, el muro de contención de la carrera. ¿Por qué se cayó ese muro de contención de la carrera? Bueno, el único que pudo, decir la verdad sobre el caso, fui yo, porque yo cuando pasa cualquier caso, a mí no hay que invitarme. Yo voy, tomo fotografía, hago mis análisis, y resulta que cuando yo fui, tengo la gracia de Dios, que cuando entro a la obra, veo y tomo una fotografía,
y veo cuál fue la realidad, porque ese muro se venía inclinando poquito a poquito. Ajá. Y resulta que cuando yo entro, observo de que las varillas, los refuerzos que tienen que soportar los empujes laterales, lo pusieron muy en contacto con la tierra. En vez de 7 centímetros, lo colocaron como 2 centímetros. Entonces, ¿qué hizo la humedad? Fue corroyendo la varilla fue perdiendo toda capacidad de soportar los empujes laterales, y resulta que el muro colapsó como cuando tú cortas un queso. Por ejemplo, un muro de contención se diseña bajo 2 circunstancias. Uno, hacia el vuelco, es decir, que se vuelca completamente con muro y zapata, y el otro es hacia el deslizamiento, que tampoco falló por deslizamiento, y que por tanto, como falló, fue precisamente el asunto de la humedad en la parte inferior del muro, y resulta que el muro entonces capacidad, lo que le pasa a un ser humano cuando tiene cáncer en los huesos, Toporosis. que llega el tiempo de que ya los huesos, que son los que soportan, ya no pueden caminar, no y pueden entonces más. ahí El pasó cuerpo eso. colapsa. Entonces, en ingeniería hay algo muy importante, que hay ya un área de ingeniería que es forense. O sea, estudia el porqué de los fallamientos de las estructuras y el por qué pasan a asuntos que no deberían pasar, porque otra cosa también que yo estoy criticando a nivel de hace mucho tiempo es la falta de fiscalización y supervisión. Ahí iba yo, ingeniero. Mientras usted hablaba me pasaba por la cabeza todo esto, porque precisamente hace un rato nosotros estábamos conversando sobre el tema. Las instituciones del Estado que están llamadas a supervisar las obras, en ese momento que existía un OISOE cuando estas obras se hicieron, el propio Ministerio de Obras Públicas y el CODIA, que como usted dijo hace un momento, se politizó de forma tal que pareció que perdió su razón de ser y solo se dedicaba a supervisar, y hasta cierta forma, si no tenían relaciones políticas, y me van a disculpar los compañeros codianos, a supervisar las obras privadas única y exclusivamente y dar sus recomendaciones, pero con la del Estado como que se apartó completamente. Yo digo hoy, o pregunto, ingeniero, ¿qué pasó con los responsables o qué pasa con los responsables de supervisar, porque seguimos construyendo esas obras por parte del Estado? Porque si bien es cierto que son contratas y que ellos deben cuidar el más mínimo detalle, también es cierto que el Estado tiene la responsabilidad de la supervisión de ese dinero del pueblo que se está invirtiendo. Pareciera como que por allí no pasó nadie. Nadie revisó los diseños de esas obras. Porque en el caso de la 27 de febrero, ahí hay un problema de diseño de obras, así ingeniero. Así es. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué no dijimos nada? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué la OISOE? ¿Por qué los supervisores de obras públicas? Y se lo puedo preguntar a usted, que fue parte de este engranaje en un gobierno municipal, ¿por qué no hicieron nada? Si todo eso tenía manera de corregirse en su momento, inclusive en su momento, no hoy cuando ya empezó a colapsar, o en el 99 cuando se empezaron a ver las fallas. Bueno, yo entiendo que tú que estás en el Congreso, nosotros tenemos que revisar, porque el que yo sea un supervisor y que yo no sea parte de lo que pueda pasar, eso yo entiendo que debe ser una responsabilidad, porque precisamente el que está supervisando es que tiene que dar la garantía, Claro, y la fe de que la obra se está haciendo como debe ser y que no cuente con un diseño inadecuado, porque la supervisión tiene la potestad de variar cualquier tipo de diseño, y entonces la supervisión es donde yo como ingeniero digo que la obra que yo construyo, que no hay supervisión, aunque esté bien construida, la gente puede tener dudas, y en el caso de un contratista también no puede tener la fe de que la obra se hizo como debe ser, porque muchas veces, por ejemplo, yo pongo el caso de una edificación. ¿Qué pasó todos los rigores? Que tiene un buen diseño, ¿verdad? Antisísmico. Pero ¿qué resulta? Que la supervisión no lo hizo bien, y resulta que los haitianos lo que estaban construyendo, entonces las varillas no la amarraban, Ajá. los hoyos no los llenaban de concreto, no le colocaban el acero adecuado. Entonces resulta que una obra que está aprobada, con un diseño sísmico aprobado, resulta que en la realidad viene un terremoto, sucede lo que va a suceder aquí en muchas obras, y entonces resulta que yo creo, ven acá,
al estructuralista, ¿qué pasó que tú me garantizaste que este edificio era antisísmico? Y en verdad no era antisísmico porque el sistema constructivo, por falta de supervisión, no hizo su rol. Por lo tanto, la supervisión es corresponsable porque es la que el gobierno contrata precisamente para que sea un veedor día por día y poder corregir las distorsiones. Y en este caso, ¿cómo es posible que una estructura como esa no cuente con un diseño que pueda resistir las fuerzas horizontales del agua? Entonces, eso es inadmisible de que ahora quieran decir que ese diseño está bien. No estaba eso bien, desde el principio hasta el final, y lo que se espera si no toman las consecuencias del lugar, entonces podría ser peor, por lo que fuera muy interesante revisar las leyes que tienen que ver con el caso de la supervisión y en el caso del Ministerio ahora de la Vivienda. Pero algo importante, inclusive, ingeniero, de eso que usted está hablando, y ojalá las personas que tienen poderes dentro del Estado, de mi gobierno ahora, entiendan algo cuidadoso. Aquí se está construyendo, y se está construyendo mucho. Nosotros, los legisladores, tenemos un poder que nos da la Constitución de fiscalización. Yo quisiera, y desde ahora, lo digo por aquí, lo voy a hacer, ingeniero, y hasta le voy a pedir a usted que me acompañe a las obras que se están haciendo, por lo menos empezando por Santiago, para ver qué están haciendo, porque entonces te cierran las obras como cuestión de seguridad. Muy bien. Pero si tú te acercas y quieres ver, no sé si es el caso ahora, porque la verdad no he ido, nosotros solo pasamos y grabamos, qué bonito, mire cómo va quedando, ya va adelantado. Hay que ir a ver lo que se está haciendo adentro en el terreno, traspasar esas hojas de zinc que se le han puesto y que los que están ahí no le obstruyan el paso al que quiere ver. Porque aquí se construye con hermetismo. Aquí se construye con hermetismo en nuestro país. No estoy diciendo que es el caso de ahora porque no he ido, pero sí sé que se construye con hermetismo. Yo espero que cuando nosotros vayamos, que ni siquiera me voy a identificar como diputada, porque si te identificas como diputada te tienden una alfombra en un país presidencialista. Vamos a ir, ingeniero, usted y yo disfrazados con una gorra enterrada, a ir a cada una de las obras. Ustedes se van a disfrazar, esperen el 27. Yo quiero, hago jocoso para pedirle al señor director ahí que nos ponga imágenes de apoyo de lo que sucedió el fatídico viernes, sábado, amanecer domingo. Viernes, amanecer sábado. También, ingeniero, hablábamos nosotros ahorita de esa parte de la 27 de febrero que tiene una fotografía. Que tiene unas vigas que son una especie de pérgolas que parecen patio español, que la gente decía, y le decía yo a mis compañeros aquí, que eso precisamente se utiliza y la gente nunca ha entendido. Es un buen momento para que sepan y que usted dé los detalles técnicos, precisamente para que esas paredes laterales encuentren un choque de resistencia y no se inclinen hacia los lados, que pudo haber sido inclusive una solución a tiempo o más bien una modificación a ese diseño que se dio ahí, ingeniero. En lo que el ingeniero habla, vamos a ir poniendo las imágenes, los videos, rodando videos para que el ingeniero siga hablando. Sí, adelante, ingeniero. Ese pergolado que se está colocando aquí en la avenida La Carrera, también tiene parte de los últimos pasos de nivel que se hicieron en Santo Domingo, precisamente ayudan a evitar lo que sucedió con las losas que se cayeron en la ciudad de Santo Domingo, que aparte de esto, y esto también, este tipo de viga, precisamente es una fácil solución que se pueden integrar aún manteniendo el tránsito durante el día y intervenir el trabajo durante la noche. Exacto. Lo que significa que si el empuje es de norte-sur, bueno, pues la pared sur va a sujetar lo que es el empuje. Exacto. Y si es contrario, sur-norte, entonces la pared del norte va a sujetar para que el empuje lateral sea absorbido por el otro extremo. Lo que significa que ese tipo de diseño yo lo valoro porque se está haciendo ingeniería, porque la ingeniería es, hay tres conceptos básicos de ingeniería. Uno que sea económico, otro que sea seguro y otro que sea bonito. Exacto. Si usted no liga esas tres condiciones, no hay ingeniería, porque cualquiera puede construir algo antieconómico, algo quizás sea inseguro,
Y algo que aunque sea bonito, si es inseguro, entonces deja de ser una obra de ingeniería, porque las obras de ingeniería son como la mujer del alcalde, que dicen que no solamente deben ser serias, Sí, sino que deben de aparentar. La mujer del César, Bueno, ¿verdad? del César, del alcalde, del Todavía presidente. todavía más. Mire, En buen español, lo que usted está diciendo es que este pergolado, pues, simplemente Da seguridad. sirve de contrapeso de norte a sur, sur-norte, para cualquier evento, y sobre todo estos eventos que parecieren que es lo que nos espera por el cambio climático, que no quiero que dejemos de hablar Hay que de acostumbrarse. cambio climático. Mire cómo el año pasado, en noviembre, solo recibimos 200 mililitros de agua en todo esto que se dio, y ahora lo duplicamos y un poco más, porque se está hablando de 436 al momento. Ya la medición, ingeniero, cambio climático es la palabra. Bueno, hay gente que, por ejemplo, ahora desgraciadamente el presidente electo de Argentina, igual que Trump, Milei, no creen, y resulta que a Trump el cambio climático le dio bastante duro, lo que significa que ya los gobiernos de todo el mundo deben aunar esfuerzos, porque hay un protocolo sobre la disminución de los gases de invernadero, y esos gases de invernadero que no se han reducido, entonces tuvo el año más caliente de toda la historia que se tenga registro en la República Dominicana, y se espera que el año 2024 aún sea peor. Entonces, cuando hay mucho más calor, se produce mucho más evaporación. Al producirse mucho más evaporación, se producen más fenómenos atmosféricos y mucho más lluvia, porque se acelera lo que es la evaporación. Va a haber mucho más agua en la parte atmosférica, y entonces resulta que tenemos que acostumbrarnos y ya hacer comisiones permanentes que le den seguimiento, porque esto va para largo, porque los cambios en el medio ambiente, para tú retroceder ese deterioro, se llevan décadas, y por eso hay que estar muy consciente de que esto que ha sucedido en 2 años consecutivos, vendrán cosas peores que las que hemos tenido si no tomamos las acciones necesarias para poder mitigar en poco tiempo todo esto que que lo tenemos y nos avecina en los próximos años. entonces el ingeniero, el cambio climático, como decir, esa es la fiebre de la naturaleza. La que está en la sábana. Sí, la que nosotros le metemos, nosotros le vamos creando una infección, entonces Explosiona. explosiona. Sí, Vamos a la pausa. Síguenos en las redes sociales como @losvoceros de la mañana y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Los Voceros de la Mañana. Continuamos con su programa Los Voceros de la Mañana. Pedirle a cada uno de ustedes que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Los Voceros de la Mañana, en Facebook Los Voceros RD, así como también en Instagram. También estamos retransmitiendo por la ruta
TV. Agradecemos infinitamente el apoyo recibido de cada uno de ustedes. Continuamos aquí conversando con el ingeniero Erwin Vargas, quien es experto en esta situación que estamos viviendo en los actuales momentos en la República Dominicana. Erwin, ¿qué usted como experto? Porque aquí como ya el tema está politizado, entonces se van a retrospectar hacia atrás y dice, bueno, cuando Balaguer la obra era mejor, cuando Leonel, entonces lo llevamos hasta en los actuales momentos de Luis Abinader. Pero no quiero que se me involucre mucho para allá, porque quizás pueden identificar, bueno, él quizás pertenece a tal o cual partido y aquí como todos somos políticos partidarios, lo identifican. ¿Qué entiende usted, ingeniero, que se debe de hacer en los actuales momentos? Y decir, vamos a hacer esto para evitar de que cosas similares en el Gran Santo Domingo no vuelvan a suceder, porque mire, si es en Santiago, Santiago estuviera hundido en los actuales momentos. Sí, mira, la diferencia entre un político y un técnico político es que el técnico debe siempre conservar la profesionalidad, la ética y el derecho de aportar a los gobernantes de turno. Independientemente. O sea que si usted es del PLD y está el PRM, usted se siente y dice, vamos a hacer esto. A un técnico no le luce porque su país. ingeniería 2 y 2 son 4. Ahora, en muchas profesiones, 2 y 2 no son 4. Y en el caso de los abogados, lo que es rojo, lo quieren hacer que es negro, porque esa es su función, ¿verdad? Y como en política dice que 2 más 2 no dan 4, entonces ahí no, como que no cuadra eso. No cuadra. ¿Por qué? Porque está el interés político y el técnico, si algo tiene que conservar es su imagen, porque la imagen de uno es por la trayectoria, por lo que tú aportas, por lo que tú dices. ¿Entendido? Entonces, todo está claro, todo lo que hay que hacer. Y hay que abundar más los estudios. Por ejemplo, aquí en Santiago, ¿qué no sabemos nosotros lo que va a pasar con un terremoto de 7.5? O sea, aquí nosotros tenemos estudiado todas las instituciones y todas las edificaciones, incluyendo el edificio del Palacio Municipal, que lo último que nosotros hicimos con esta moneda fue que le pagamos a un experto internacional, no un nacional que hay de capacidad de sobra, $1 millón de pesos, para que nos evaluara el Ayuntamiento de Santiago. Sí, eso es cierto. ¿Verdad? Le pagamos $1 millón de pesos. Y el único documento que yo le dije al secretario general entrante encima del escritorio, pues mira, aquí tenemos esta realidad, este estudio, a nosotros no nos dio tiempo reestructurar el ayuntamiento, darle seguimiento a esto. Entonces resulta que eso lo echaron a un lado. Entonces resulta que viene un terremoto y se cae, porque, por ejemplo, el primer nivel del ayuntamiento, eso se va a aplastar porque hay un piso suave. No, pero espérese, ingeniero. Pero ven acá. Sí, ese Eso que usted está diciendo, ¿Qué diferencia hay? eso que usted está diciendo debe llamar poderosamente la atención. El Palacio Municipal, Así que es No es seguro. como el Palacio Nacional de la República. No es seguro. El Palacio de Santiago. No que se es va a derrumbar. seguro. Por ejemplo, el No lobby es seguro. donde tú entras, Sí. ahí tiene un piso suave. Un piso suave es donde entre un nivel y otro existe una diferencia de rigidez de un 50%, que fue lo mismo que la escuela de Puerto Plata que colapsó con el terremoto, tenía un piso suave. Entonces resulta que el área donde se reúnen los regidores, la sala capitular, y el Gran Salón Juan Pablo Duarte, tienen piso suave, lo que significa que hay un estudio para reestructurar sin dañar lo que es el diseño, que el problema de nosotros era El diseño original de que la había un estructura. muro que iba mitad del ayuntamiento, y ahí fue donde nosotros tuvimos la diferencia, que había que buscarle la forma, porque el Palacio Municipal de Santiago es uno de los quizás el más hermoso de la República Dominicana. Y resulta que hay que comenzar a aplicar una política de gestión de riesgo. Comenzar, por ejemplo, en el caso sísmico, aquí no hay problema. En el caso de las inundaciones, hay muchos estudios. Entonces, lo que hay que hacer, en primer lugar, para que haya equidad y de participación, es comenzar desde los foros, ¿verdad? Las instituciones que tienen que ver con el Estado, en lo que tiene que ver de gestión de riesgo, y ya luego entonces se pasa a lo que es el interés nacional, ya va al Congreso Nacional y se toma una política de Estado. Por tanto, yo confío mucho en la participación, o sea, que se deje participar a todos los aspectos y de ahí se sacan las conclusiones, porque tenemos estudios de más. Por ejemplo, ¿qué falta en Santiago para estudiar? Aquí nosotros sabemos todo lo que puede pasar y resulta que muchas veces esos estudios son, como quien dice, hojas muertas que están guardadas en baúles y no se llevan a práctica. Y resulta que en el caso mío, que voy a asumir posiblemente en esta semana,
la dirección de la Fundación de Gestión de Riesgos de la República Dominicana con sede en Santiago. Nosotros vamos a comenzar, precisamente porque es una fundación que nosotros la hicimos cuando estábamos en el ayuntamiento con fines de que se le diera seguimiento, además también se equipó con instrumentación para hacer radiografía a las edificaciones. Es decir, ver cómo fue construida, qué elementos tiene estructuralmente y qué le podía hacer parte. Entonces nosotros vamos a comenzar con Dios mediante, a principios del año que viene, ya con el primer plan educativo hacia la población, para nosotros entonces comenzarnos a integrar y después entonces comenzar a caerle atrás a los fondos nacionales e internacionales para nosotros poder llevar una política educativa que sea capaz. En el caso mío, yo he dado conferencias en todas las escuelas y liceos de Santiago, pero además también di conferencia en un recinto penitenciario, en el caso de Rafael Mujeres, el cual son cosas que hay que hacer, porque lo más importante en el caso de la gestión de riesgo de un terremoto es que ustedes sepan dónde duermen, dónde trabajan y dónde usualmente ustedes visitan para ustedes saber si es resistente, si no es resistente, si me da tiempo salir. En el caso mío, yo vivo en una cuarta planta. ¿Y qué yo hago cuando hay un terremoto? Yo lo primero que hago es tener la tranquilidad. El segundo, tengo el espacio donde me voy a ubicar. Por ejemplo, usted no tiene un lacito que dice, bueno, me voy a tirar por aquí. No. Mira, cuando el terremoto... Porque eso es lo que la gente hace, de que si está en una cuarta, una quinta, mira, tiende a hacer cualquier eventualidad. Cuando el terremoto, por ejemplo, es bueno que la gente sepa que el terremoto tiene 4 tipos de ondas. Hay una onda que es la onda primaria, que es cuando se disipa la energía, que es como si te empujaran hacia arriba. Si yo siento de que a mí me empujan hacia arriba y de la magnitud que yo la siento o de la intensidad que yo la sienta, porque no es lo mismo magnitud que intensidad, porque la magnitud es un grado de medición, de disipación de la energía, y la intensidad es lo que uno llama el daño que se puede ocasionar, o sea, cómo tú percibes el temblor. Entonces resulta que yo precisamente tengo identificado si el tipo de onda primaria es fuerte, yo sé que la onda secundaria que viene luego va a ser mucho más fuerte. Tengo 10 segundos para yo actuar. Entonces resulta que yo sentí esa pequeñita onda y dije, bueno, el terremoto es un poquito lejos y no creo que sea de una magnitud superior a 5. Ingeniero. Cuando llegó la onda, perdón, sí. ¿Qué resulta? Yo estaba viendo televisión en la habitación mía, en una mecedora. Mientras todo el mundo estaba corriendo hacia el lugar, yo me mantuve tranquilito, viendo a ver si la cosa aceleraba, porque yo me iba a colocar la cama que yo utilizo, una cama tipo cajón, bastante resistente, con el colchón encima, y entonces inmediatamente si yo sentía que iba a seguir, yo automáticamente me tiraba al lado de la cama, porque yo sé que ahí se va a producir el triángulo de la vida, y resulta que tú tienes que estar ubicado lo más cercano posible hacia la parte exterior del edificio, porque cuando van a rescatar lo que están más afuera. Es verdad, por la persiana y las puertas claro, que se van a dirigir. Entonces, por eso yo tuve la tranquilidad, porque conozco qué hacer, y que las circunstancias me dijo, me cogió el terremoto en la cuarta planta, bueno, yo sé dónde debo de actuar y tener la paciencia. Yo sé que el edificio no se va a caer, pero por si acaso hubo una mano haitiana de cultura de poco acero y poco hormigón, entonces hay que tomar la prevención. Qué barbaridad. Sí. Ingeniero, le escuchamos y le vemos hablar con toda esta claridad y vasto conocimiento, y uno se coloca en el contexto de cambio climático, medio ambiente, como si uno estuviera viviendo una nueva era. Parece que el mundo vive una nueva era cuando hablamos de clima y cambio climático y calentamiento global y el fenómeno del niño y de la niña, y ahorita va a venir del abuelo y la abuela también, el polvo del Sahara que es tan lejos y llega a República Dominicana, como dicen las personas que no entienden el fenómeno. Se hace necesario desde el Estado tener... yo no digo que un ministerio, pero una dirección desde arriba que pueda regir todo esto, porque tenemos en las instituciones, por ejemplo, en el ayuntamiento, cuando estábamos, que yo tuve la suerte y la dicha de trabajar con usted ahí,
pues teníamos una dirección de riesgo, ¿verdad? Instituto de Gestión de Riesgo. Que funcionó. Y yo puedo dar fe y testimonio porque aquí a Santiago caían aguas y Santiago se inundaba de una manera, bueno, hubo muertes en la circunvalación. Sí. Y a partir de las medidas que se tomaron gracias a sus recomendaciones, las inundaciones en Santiago fueron mitigándose. Y qué más decir, en este momento con la cañada que se ha construido, el tema de la cañada de Gurabo, que yo siempre he dicho que es la cañada de Santiago entero, pues ha ayudado. Ahí hay un video donde se ve que parece un mar la cañada de Gurabo, o sea que sí ha resuelto problemas. Pero son proyectos que usted dejó plasmado ahí. Se hace necesario desde el gobierno hacer una dirección de mitigación de riesgos, que no sean instituciones al azar, que un incumbente entienda, como lo entendió usted en su momento, que hay que trabajar el tema del riesgo, sino una institución desde el Estado que rija todo. Es necesario ya. Así es. Yo entiendo que debe de comenzar con una dirección, que es lo más fácil, ¿verdad? Porque ¿qué resulta? Que todo el mundo tiene responsabilidades y nadie la tiene. Exacto. Porque todo el mundo tiene un pedacito. Entonces resulta que nosotros tenemos la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, pero solamente en el área sísmica, que tiene que ver no así agrupando todos los riesgos de fenómenos naturales que se puedan presentar, por lo que yo entiendo que cada día más son los retos que tenemos y es ya de una necesidad la creación de una dirección nacional que tenga que ver con todo lo que es gestión de riesgo y que se auxilie de todas las documentaciones, de todos los organismos del Estado para trabajar conjuntamente. Exacto. Para nosotros poder evitar y actuar también con las alcaldías como una forma de ayudas técnicas para que se puedan ir implementando programas acorde gobierno local con gobierno nacional para poder nosotros comenzar a mitigar, porque resulta a medida del crecimiento poblacional. En esa misma medida se van a comenzar también a acrecentar los problemas y los riesgos en una forma piramidal que tú no te imaginas. Entonces yo entiendo que ahora mismo en este momento es vital para crear responsabilidades, porque esa dirección tiene que ver con aglutinar todas las informaciones técnicas a nivel nacional que existen y los riesgos. Por ejemplo, yo soy un abanderado de que la obra de la cañada de Arroyo Gurabo es una obra titánica, que ningún gobierno se había atrevido a hacer una obra de mucho impacto social, impacto económico, impacto de seguridad, impacto de medio ambiente, impacto también contra la seguridad de los terremotos, porque todas esas viviendas que estaban ahí, tengan ustedes toda la seguridad de que con un terremoto de 7.5 iban a ser las zonas de mayor impacto, y ahora entonces resulta que una gran obra como esa, resulta que han obstruido el río Yaque con un muro, que resulta que cuando venga un huracán con precipitaciones considerables y que la presa no tenga la capacidad de resistir, entonces va a venir el agua, se va a desviar hacia el Palacio de Justicia, se va a desviar hacia el Sánchez Bermúdez, y resulta que yo sanamente he escrito y he hecho llegar esas informaciones, y resulta que ni medio ambiente, resulta que el INDRI, resulta que otra institución tiene que ver con esa responsabilidad. Los dueños del proyecto, en el caso de INAPA, resulta que han hecho caso omiso, creándole un gran problema al presidente de la República, porque usted se imagina que ahora en mayo o en abril venga una desgracia y que pase esa cuestión cuando un técnico le hizo las observaciones y le di las recomendaciones, porque para comenzar esos proyectos se comenzaron donde no había muchos estudios. Entonces resulta que ellos se encontraron con un problema, con un alcantarillado cajón que pasa después de la avenida Circunvalación. Entonces ellos bajaron el nivel de la cañada por debajo del nivel del río, cuando había que buscarle la solución a nivel del río. Entonces resulta que en este tiempo tienen que escuchar a lo que siempre hemos hecho de observaciones sanas para nosotros poder evitar, porque a los presidentes hay que cuidarlo, a los funcionarios hay que cuidarlo, porque una obra como esa, que de verdad que ningún gobierno se había atrevido, había un diseño, no sé cuánto diseño había sobre eso, y emprender ese tipo de acción, hay que felicitar al presidente de la República, ¿verdad? Porque ha sido el presidente que más ha invertido en Santiago, y que consideramos de que esas pequeñas distorsiones, yo espero que el muro sobre el río Yaque del Norte, que está violentando lo que es la ley de medio ambiente, sobre todo, se recupere el cauce del río Yaque, porque yo fui quien encaucé el río Yaque en el año 2004.
con 1.500 metros cúbicos por segundo y resulta que cuando operaron más la presa le metieron 5.000. Entonces resulta que el río no tenía capacidad para 5.000 y resulta que se desvió hacia los Incas de los Vargas, pero con un caudal de 1.000 metros cúbicos por segundo. ¿Qué va a pasar? 400 se van a ir por la finca de los Vargas y 600 van a seguir su cauce. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se encuentran con esta barrera? Automáticamente entonces el riesgo hay que preverlo y hay que escuchar, porque la mejor acción de un funcionario es que cuando escucha una sana advertencia de un técnico, llame al técnico, porque por ejemplo uno cuando hace eso está supervisando gratis, está asesorando gratis, y la intención de uno es que las cosas se hagan bien, un apoyo para el Estado. Las obras gubernamentales, porque no todos los técnicos tenemos la verdad absoluta, pero si yo hago ese tipo de observación, por lo menos, ingeniero, venga acá, ¿por qué usted dice eso? Mira, por esto, por esto y por esto. Entonces resulta que el invierno, y mira que yo le he hecho llegar a todos los ministros y quedé de hablar con el director de INAPA, pero el día que me invitó era el día de la inauguración de precisamente el primer tramo. Pues yo consideré que ese no es un día adecuado, ¿verdad? Porque iba a estar muy ocupado y entonces yo entiendo que Winton Arnaud, que vamos a hacer los aprestos con es una persona, ¿verdad? Que yo me opuse cuando cambiaron la ley, pero tengo que reconocer de que ha trabajado el hombre. Winton ha hecho un excelente trabajo, precisamente porque trabaja en equipo, se hace acompañar en equipo, y ahí están los resultados, porque el presidente en el sector agua, el país ha avanzado mucho. Y yo entiendo que funcionarios como Winton, sencillo, humilde, muy trabajador, entonces puede lograr con eso. Y yo entiendo que, Soraya, podíamos juntarnos porque yo siento... En ese mismo tenor, ingeniero, ya para finalizar y concluir, ¿qué usted recomienda a las instituciones estatales? Porque usted está hablando de un elemento importante, que desde Santiago, a partir de enero, se va a dar a conocer una institución que va a hablar con eso. Y van a venir, quizás los fenómenos naturales no los tenemos ahí escritos, de que en mayo va a venir un terremoto, va a venir un ciclón. No. Mire que estamos en noviembre y el pico es septiembre, octubre, por ahí que uno espera. Mira, que va a llover. Todos los fenómenos atmosféricos son cíclicos como las enfermedades. Ahorita ustedes hablaban del cólera, el mismo virus que ahora, el COVID, ya eso se quedó entre nosotros, y a medida que viene la época caliente, pues ahí va a venir eso. Entonces nosotros, en el caso de la gestión de riesgo, todo sabemos ya, por ejemplo, el terremoto. Entonces sabemos, todo está estudiado y sabemos la cantidad de energía acumulada que hay en la falla septentrional. Y sabemos lo que puede pasar. Ahí estamos muy avanzados. Entonces resulta también que nosotros tenemos precisamente que las autoridades, creada la Dirección Nacional que se debe de crear, en el caso de nosotros, la gestión de riesgo, siempre vamos a hacer un sostén de ayuda a los organismos estatales para fines de aunar los esfuerzos necesarios para nosotros poder evitar, porque ¿cuántos se perdieron el viernes? Ustedes no se imaginan lo que eso representa para un país, la paralización económica. Y resulta que nosotros tenemos que actuar a tiempo, decir las cosas a tiempo, aunque a las personas no les guste, porque muchas veces cuando yo fui presidente del CODIA, que iba a los medios de comunicación decirles que lo peor no ha pasado, la gente me quitaba muchas veces. O sea, porque no quería que le dijeran la verdad. Entonces, entre tú estás con mayor conocimiento, yo creo que tú estás en mayor capacidad de poder recibir y enfrentar situaciones como esa, y que por lo tanto, lo primero es una campaña educativa, que eso debe de seguir permanentemente, cada vez, porque si lo del cólera, ya se sabe en qué periodo viene el cólera. Exacto. Entonces, se comienza a trabajar todo el año, y que esa publicidad sea cambiante a medida del interés que haya. Y en segundo lugar, ya un plan de estudio general para aumentar lo que son los datos que hay. Y ya en un tercer paso vienen lo que son las inversiones públicas que hay que hacer para nosotros comenzar a enderezar. Nosotros cuando estuvimos en los ayuntamientos demostramos que, si bien es cierto que hay obras que son gubernamentales, si hay transparencia en los gobiernos locales y se cuenta con un equipo técnico de primera, se pueden enfrentar obras grandes con pocos recursos, porque ¿qué resulta? Que la no transparencia, eso es como tú manejas otro presupuesto que no se ve en cuanto a la inversión, y que por lo tanto yo hago esas observaciones, porque entiendo que estudio tenemos de más, lo que hay que complementar, pero sí hay que pasar de los estudios a la acción,
y entonces que la población dominicana tenga la capacidad de poder enfrentar estas situaciones que lo vamos a tener aquí todo el tiempo. Gracias, ingeniero. Agradecemos infinitamente su vasto conocimiento que usted tiene, y principalmente Santiago, decía un político, que como anda Santiago anda el país, e indica que Santiago tiene personas capacitadas. Eso es correcto. Porque esos datos que usted está dando, quizás muchos de la clase suya, quizás no lo tienen, y nosotros tenemos el privilegio de tener una persona así como usted aquí en Santiago. Y muchas veces lo tienen, pero no tienen lo que es el componente social. De servir. Que cada profesional debe de tener. Porque yo en el caso mío estudié en la madre y maestra, fueron los padres míos que me costearon, pero el gobierno también colabora con la madre y maestra. Claro. Que por lo tanto, yo me siento satisfecho de que yo he devuelto al Estado con creces lo que invirtieron a mí como un profesional de la República Dominicana, y entonces yo estoy claro en lo que es el ejercicio de una ingeniería con carácter social. Gracias, señores. Hemos llegado a la parte final de su programa Los Voceros de la Mañana. Mañana, si Dios así lo permite, estaremos con ustedes de 8 a 10 de la mañana en su programa Los Voceros de la Mañana. Así que bendiciones, pásenla bien, y vamos a ponernos en jornada de oración por aquellas personas que tienen una situación crítica en la República Dominicana, específicamente en el Gran Santo Domingo. Así que mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos con ustedes.